Trabajo como chofer para una funeraria privada desde hace casi 8 años. Manejo la carroza, apoyo con los traslados y en algunas ocasiones también ayudo con los preparativos en la capilla de velación. Nunca me ha asustado mi trabajo. He convivido con la muerte tanto tiempo que hasta me parece más confiable que muchas personas vivas. Pero hubo un día, un servicio, que me hizo cuestionar todo. Desde esa noche no he vuelto a conducir solo en la madrugada. Esto pasó en 2019, un martes, si mal no recuerdo. Nos contrataron para un servicio discreto, de noche, algo poco común, pero no fuera de protocolo. La familia había solicitado un velorio privado, solo con los parientes más cercanos. El cuerpo fue recogido en un hospital del centro, y de ahí llevamos el ataúd directamente a una capilla pequeña, ubicada en una colonia vieja de la ciudad, una zona con calles adoquinadas, faroles oxidados y casas de esas que parecen ancladas en otro tiempo. Llegamos como a las 7:30 de la tarde. Afuera apenas había 2 personas. Una mujer mayor vestida de gris y un hombre alto, delgado, con el rostro marcado por arrugas profundas. No hablaban, solo esperaban. Dentro ya habían encendido veladoras y colocado algunos arreglos simples. Me pareció raro que no hubiera música ni oraciones, pero no era asunto mío. Colocamos el ataúd en el centro de la sala, sobre la base de madera. En el acta decía que el difunto se llamaba Humberto Beltrán. Edad, 64 años. Causa de muerte, paro respiratorio. En eso, una joven se acercó a mí y me pidió que me quedara un momento para ayudarla a mover unos bancos. Acepté. No tenía otra entrega programada esa noche. Pasaron unos 20 minutos. La sala se llenó un poco más, pero aún así eran no más de 10 personas. Silencio absoluto. Casi todos los presentes evitaban mirar el ataúd. La mujer mayor no se despegaba de la esquina. Tenía las manos juntas, como si rezara, pero no murmuraba ni una sola palabra. El ambiente era opresivo, denso, como si el aire tuviera peso. La capilla tenía ventanas cubiertas por cortinas gruesas, y afuera no había más luz que la de un farol parpadeante que apenas se colaba por una rendija. A las 9 en punto ocurrió algo extraño. Las luces titilaron brevemente y después se apagaron por completo. Quedamos solo con la tenue llama de las velas. Algunos se sobresaltaron, pero nadie dijo nada. En ese momento, escuché un sonido muy bajo, como si algo raspase madera. Provenía del ataúd. Miré al resto, esperando que alguien reaccionara. Nadie se movió. Entonces vi a la joven que me había pedido ayuda, temblando, mirando el ataúd con los ojos abiertos de par en par. Su rostro se tornó pálido. Intentó decir algo, pero no le salía la voz. Se levantó de golpe y corrió hacia la puerta trasera. Yo la seguí con la mirada, y entonces lo noté. La tapa del ataúd no estaba sellada completamente. Había una ligera separación, como si algo la hubiera empujado desde dentro. El hombre alto se acercó para revisarla, tal vez pensando que era un error, pero cuando puso la mano sobre la madera, retrocedió con un grito ahogado. Su piel se puso blanca, se llevó la mano al pecho y cayó sentado. La mujer mayor finalmente habló. No gritó, no rezó, solo dijo una frase que no olvidaré jamás. Ese no es Humberto. Nadie le respondió. Ella se levantó, se acercó al ataúd y lo abrió por completo. Yo no debía mirar, no debía, pero lo hice. El cuerpo dentro del ataúd no parecía tener 64 años. No estaba embalsamado, la piel era grisácea, los ojos abiertos, y algo en su expresión me pareció consciente. No puedo explicarlo bien. Su rostro no mostraba paz ni dolor. Era como si esperara algo. La mujer mayor comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Era como si llorara de miedo. El resto comenzó a marcharse poco a poco, en silencio. Nadie decía nada. Yo fui el último en salir, antes de que llegaran los encargados del traslado final. La joven que había corrido no volvió. Al día siguiente, llamé a la oficina para preguntar si había habido algún problema con el servicio. Me dijeron que la familia había cancelado el entierro, que iban a cremar el cuerpo de inmediato. Una semana después, llegó a la funeraria una carta sin remitente. Solo decía:
Gracias por no interferir. A veces los muertos no son quienes creemos. A veces regresan sin nombre. Nadie más la leyó. La rompí esa misma noche. Desde entonces, cada vez que me toca llevar un ataúd por la noche, reviso 2 veces la tapa. No por respeto al muerto, sino por miedo a que me mire de vuelta. No sé si lo que viví fue un castigo, una advertencia o simplemente el resultado de haber cruzado una línea que nunca debí pisar. Nunca fui una persona supersticiosa. La muerte siempre me pareció parte del ciclo natural, hasta que estuve ahí, hasta que vi lo que nadie supo explicar. Esto pasó hace más de una década, en Guadalajara, durante el velorio de un colega con el que había trabajado por años. Su nombre no importa, pero todos en la oficina lo conocíamos bien. Era uno de esos tipos con carisma, que siempre tenían una historia graciosa o un chisme que contar. Pero también era problemático. Tenía una forma de manipular a las personas que solo notabas cuando ya te había usado. Lo sabíamos, y muchos lo detestaban en silencio. Sin embargo, su muerte nos sorprendió. No por inesperada, sino por violenta. Lo encontraron sin vida en su coche, en un terreno baldío. Nadie quiso contar los detalles. El velorio fue organizado por su hermana menor en una funeraria tradicional, de esas antiguas, con mármol desgastado y vitrales en tonos apagados. Me presenté por compromiso, más que por luto. Llegué poco antes de las 7 de la tarde. Afuera ya estaba oscuro, y una llovizna ligera caía como un susurro constante sobre los tejados. La sala estaba casi llena, pero el ambiente era denso. Nadie hablaba más de lo necesario. Algunos evitaban mirar el ataúd. Otros mantenían la vista en el suelo. No se escuchaban oraciones, ni cánticos. El silencio se sentía cargado, como si todos supieran algo que no querían decir. El ataúd estaba abierto. Habían arreglado el rostro del difunto con maquillaje profesional, pero aún así no parecía en paz. Tenía una expresión tensa, como si se hubiera ido enojado, o peor aún, con miedo. Me acerqué solo unos segundos. Algo en su presencia me inquietaba. Me senté al fondo, cerca de la salida. 1 hora después, un hombre apareció. No entró por la puerta principal. Nadie lo vio llegar. Solo lo notamos cuando ya estaba caminando por el pasillo central. Era alto, delgado, vestido de oscuro. No llevaba sotana, pero usaba alzacuello. Su piel era tan pálida que resaltaba bajo la luz tenue de las veladoras. No traía paraguas, pero su ropa estaba seca. Nadie lo conocía, pero todos supusimos que era el sacerdote. Sin presentarse, se detuvo frente al ataúd y bajó la cabeza. Sus manos estaban cruzadas sobre el pecho y murmuraba algo que no alcanzábamos a oír. Luego se giró hacia los presentes y comenzó a hablar. Su tono no era solemne, era firme, inquietante. No ofrecía consuelo ni hablaba de redención. Hablaba de verdad. Dijo que el alma del fallecido estaba sucia, que había cometido actos que no podían perdonarse, que había engañado, humillado y causado sufrimiento a conciencia. Algunos comenzaron a incomodarse. Una mujer mayor se levantó y salió en silencio. Nadie intentó detenerla. Las palabras del supuesto sacerdote se volvieron más intensas. Mencionaba cosas específicas, detalles que solo quienes lo conocimos íntimamente sabíamos. Acusaciones veladas que caían como cuchillos. Era como si alguien hubiera vaciado su conciencia frente a ese hombre, o peor, como si él hubiera estado ahí, observando todo desde un lugar invisible. El ambiente se volvió insoportable. Algunas personas comenzaron a llorar, otras se fueron. La hermana del difunto se encogía en su asiento, pálida, temblorosa. En un momento, el hombre extendió la mano y tocó el ataúd. Dijo que el alma del muerto no había partido, que estaba atrapada, arrastrando cadenas invisibles, que no habría descanso hasta que confesara. Luego, sin previo aviso, golpeó la tapa con la palma abierta. El golpe resonó con un eco seco, frío. Todos nos estremecimos. Entonces ocurrió algo que hasta hoy me cuesta aceptar. El rostro del cadáver cambió. No fue una ilusión. Sus cejas se fruncieron aún más.
Sus labios se tensaron. Parecía a punto de gritar. Alguien tropezó al intentar salir. Otros se persignaban. Yo no pude moverme. Estaba paralizado, con la garganta cerrada y las palmas sudorosas. El hombre se alejó sin decir una palabra más. Caminó hacia la salida como si supiera exactamente por dónde ir. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió. Después del funeral, intentaron identificarlo. La funeraria no tenía ningún registro de él. El sacerdote oficial había cancelado horas antes por enfermedad, pero no avisó a la familia. Las cámaras del lugar solo mostraban a los asistentes. Nada más. Lo peor fue lo que vino después. 3 personas que estuvieron presentes en ese funeral enfermaron en menos de una semana. Una de ellas falleció, otra desapareció por varios días, y cuando regresó no quiso hablar con nadie. Decía que soñaba con cadenas arrastrándose y voces que exigían justicia. A mí me dejaron una cruz hecha con hilo negro en el parabrisas de mi coche. Nadie supo de dónde salió. Desde esa noche, cada vez que intento asistir a un funeral, algo me lo impide. Vómitos, fiebre, desmayos, como si una fuerza invisible me alejara del lugar. He llegado a creer que no fui testigo de un funeral, sino de un juicio. Que ese hombre, sea lo que sea, no fue un sacerdote, sino un ejecutor. Y que, por haber estado ahí, por haber escuchado, por saber lo que sabía, ahora soy parte de la sentencia. Desde entonces, la muerte dejó de parecerme algo natural, y comencé a preguntarme cuántas veces los muertos descansan, y cuántas simplemente esperan a que los juzguen. No era alguien cercano, ni de mi familia, pero el funeral que viví esa noche me marcó de por vida. Ya han pasado más de 12 años, y aún puedo recordarlo con una nitidez que me resulta incómoda. El fallecido era tío de una compañera del trabajo. Ella solía ser muy reservada, pero cuando nos contó que él había muerto de forma repentina, un paro respiratorio mientras dormía, algo en su mirada me pareció extraño. Aún así, varios del equipo decidimos acompañarla al velorio. Fue un gesto, nada más. La funeraria estaba en una zona antigua de la ciudad, un edificio que intentaba parecer moderno, pero que no podía ocultar su historia. Desde que entrabas, el aire se sentía distinto, pesado, húmedo, como si costara respirar. El velorio se realizaba en el cuarto número 3. Llegamos pasadas las 10 de la noche. La sala estaba medio vacía, apenas unos cuantos familiares sentados en silencio. No había música, ni rezos, ni siquiera murmullos. Solo el zumbido tenue del sistema de ventilación. El ataúd estaba cerrado. Eso me llamó la atención. Mi compañera nos recibió con una sonrisa débil. Nos agradeció por ir, pero se le notaba inquieta, como si esperara que algo sucediera. Uno de los muchachos preguntó si el difunto se veía en paz. Ella se limitó a decir, «Mejor así, cerrado. Es lo que él quería». Después de un rato, nos fuimos a estirar las piernas. La funeraria tenía un pequeño pasillo que conectaba con otras salas y una terraza techada para fumadores. Ahí fue donde, por primera vez, la vi. Una mujer sola, de espaldas, parada frente a la puerta del cuarto 3. Vestía de blanco, con una especie de bata larga que rozaba el suelo. Su cabello era lacio, muy oscuro, y le llegaba casi a la cintura. Pensamos que sería una familiar del difunto, pero cuando regresamos a la sala, ella ya no estaba. Pasó una hora. Algunos se retiraron. Solo quedábamos 5. Fue entonces que un trabajador de la funeraria, un tipo flaco y joven, se nos acercó. Nos pidió que no saliéramos del cuarto, que estaban revisando un problema con las luces del pasillo. Nos pareció raro, pero obedecimos. Minutos después, todo se apagó. No solo las luces del pasillo, también las de la sala. Un apagón total. Alguien encendió la linterna de su celular. El ataúd seguía allí, inmóvil. Pero en la esquina del cuarto, de pie junto a las cortinas, estaba ella otra vez. La mujer de blanco. No se movía. Solo miraba hacia el féretro. Su presencia era densa. No sabría explicarlo. Cuando uno de nosotros preguntó quién era, la linterna parpadeó y luego se apagó. Fueron segundos.
Tal vez menos, pero todos sentimos lo mismo. Frío, un frío imposible, como si la temperatura hubiese bajado de golpe 10 grados. Cuando la luz volvió, la mujer ya no estaba. Mi compañera lloraba, murmuraba algo una y otra vez. Nos acercamos. Decía, yo no quería abrir. Yo no sabía que seguía ahí. Le preguntamos qué decía. Nos miró con los ojos bien abiertos y dijo, él murió en su cama, pero no solo. Esa cosa estaba con él. Siempre la veía. Decía que lo seguía desde niño. La misma mujer. Siempre la misma. Nos fuimos poco después. El velorio se terminó en silencio. Nunca supimos qué era esa mujer, ni por qué aparecía. Pero semanas más tarde, alguien de mantenimiento nos dijo que el cuarto 3 tenía antecedentes, que varios cuerpos habían sido trasladados de ahí porque se movían en la noche, que había reportes de susurros, de pasos, de una figura femenina que a veces aparecía parada junto al féretro. Desde entonces, no he vuelto a una funeraria. Me cuesta. A veces cuando paso cerca de alguna, me parece ver una silueta blanca en la ventana. Y siempre, siempre está mirando hacia adentro, como esperando. Porque tal vez algunos difuntos no se van solos. Tal vez hay algo que los acompaña. Algo que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. Atravesar el umbral de la capilla aquella tarde fue como recibir un golpe seco al pecho. El aire, denso y abrasador, parecía resistirse a entrar en mis pulmones. Cada bocanada me recordaba que la muerte de Diego ya no era una mala jugada del destino, ni una broma cruel que mi mente se esforzaba por revertir. Era un hecho, irrefutable, inamovible. Los vitrales filtraban la luz del ocaso con tonos morados, verdes y rojos, pero una gruesa capa de polvo opacaba su brillo. Las velas altas, muchas ya medio consumidas, proyectaban sombras que se movían con una lentitud inquietante. Se estiraban y retrocedían, como si probaran hasta dónde podían llegar antes de quebrarse. Tenía 32 años. El traje negro me apretaba los hombros como una camisa de fuerza, y la sangre me zumbaba en los oídos, con el ritmo desesperado de un enjambre. Apenas 2 noches antes, Diego reía a carcajadas en un bar de Morelia, celebrando su ascenso, y ahora yacía inmóvil, dentro de un ataúd de madera oscura, pulido hasta el punto de reflejar mi rostro deforme y borroso cuando me incliné para mirarlo por última vez. Nada en esa escena parecía real. Sin embargo, la realidad se imponía con crudeza a través de los pequeños detalles. El olor espeso a cera, los pétalos de cempasúchil aplastados en la suela de mis zapatos, el golpeteo intermitente de la lluvia sobre el techo de lámina del pórtico. Todo eso me mantenía anclado a lo tangible. Había poca gente. Diego no tenía familia cercana, solo una tía anciana que logró llegar desde Zamora. El resto éramos amigos de juventud, colegas de trabajo, vecinos que alguna vez discutieron con él sobre música en la tienda de la esquina. La capilla pertenecía a un panteón privado en la salida a Pátzcuaro, un edificio cuadrado, sin adornos ni vitrales elaborados, donde el mármol frío reemplazaba cualquier intento de lujo. El administrador nos informó al llegar que la funeraria había contratado a un sacerdote para oficiar la misa de cuerpo presente. Nadie lo cuestionó. En Michoacán, los ritos religiosos son parte del tejido cultural, incluso si el difunto no fue creyente. Un adiós sin cruz suele interpretarse como un abandono. El sacerdote llegó minutos antes de las 7. Lo vi atravesar la puerta con el paraguas cerrado bajo el brazo. Su sotana estaba empapada hasta las rodillas. Su porte era extraño, rígido. Cada paso parecía medido, como si repitiera una coreografía que llevaba siglos ensayando. Se colocó al frente sin saludar a nadie. Abrió un misal gastado y no pronunció palabra. El silencio se volvió absoluto. Incluso quienes sollozaban contuvieron el llanto, como si una orden tácita hubiera sido emitida. Noté que su piel tenía un matiz cenizo, apagado, que no encontré en ningún rostro vivo. Sus manos eran largas, huesudas, y se movían con una ligereza antinatural, como si apenas tocaran la realidad. No emitió sonido alguno, y sin embargo,
Todos supimos con exactitud cuándo comenzó el ritual. Alzó la mirada hacia el féretro e hizo un gesto de bendición. Las velas titilaron con violencia, como si un golpe de viento invisible hubiese cruzado la nave. Me encogí dentro del saco, sintiendo la nuca arder. El ritual avanzó. El sacerdote pasaba las páginas del misal sin leerlas. Marcaba el ritmo con la punta de los dedos. La tía de Diego empezó a rezar en murmullo, pero un espasmo le cerró la garganta. Vi cómo se cubría la boca con un pañuelo tembloroso. Nadie más se atrevió a emitir un solo sonido. No hubo cantos, no hubo responsorios, solo los pasos lentos del sacerdote girando alrededor del ataúd, una y otra vez, hasta que el piso crujió bajo la presión continua. Cada vuelta dejaba marcas de agua sucia. Pensé que su sotana goteaba más líquido del que una lluvia ligera podría justificar. Cuando terminó, cerró el libro con un golpe seco. No pidió pésames, no ofreció consuelo, no estrechó ninguna mano. Salió por la misma puerta por donde había entrado, y la lluvia lo engulló como si estuviera hecho de vapor. Permanecimos ahí, suspendidos en una quietud tensa. Solo entonces noté el detalle que me congeló por dentro. En la tapa del féretro había marcas de humedad. 2 manos, como si alguien se hubiera apoyado para impulsarse al caminar. Las marcas apuntaban hacia el pasillo por donde el sacerdote había salido. La confusión apenas duró unos segundos. Después, retomamos el guión que dicta la costumbre. Consolar a la tía, cerrar la caja, coordinar el traslado al cementerio anexo. Nadie mencionó al sacerdote, como si fuera una parte inevitable de la pesadilla, algo que debía aceptarse sin más. Afuera, los coches formaron un pequeño cortejo. El camino al área de entierros fue breve. Mientras avanzábamos, noté que el barniz del ataúd tenía una grieta delgada. El chofer juró que lo había cargado con cuidado. Pasé el dedo sobre la línea. Estaba caliente, casi ardiente, como si debajo de la madera latiera un núcleo vivo. El sepelio fue rápido. La lluvia arreció justo cuando el féretro tocó el fondo de la fosa. El sepulturero trabajaba apurado. Cada palada de tierra rojiza salpicaba nuestros zapatos. El sonido sordo de los terrones me provocó náuseas. Cada golpe parecía alimentar un silencio denso, asfixiante. No escuché nada extraño esta vez, pero sentí que la fosa no lograba llenarse, como si algo succionara desde abajo. Al día siguiente, pasé por la funeraria para recoger las esquelas sobrantes. La recepcionista frunció el ceño. Aseguró que ningún sacerdote había sido asignado. Revisó los sellos, las firmas, los horarios. Nada. La hoja de servicio de Diego estaba vacía. Salí con la piel cubierta por un frío espeso, como una escarcha que se expandía bajo la ropa. Comencé a investigar por mi cuenta. Llamé a parroquias cercanas. Nadie envió representante. Un contacto en la curia confirmó que ningún presbítero puede oficiar sin reportarlo. Colgué. Mis dedos olían a incienso. No había encendido velas. Me lavé las manos con jabón fuerte, pero el olor persistía. Esa noche soñé pasillos interminables, llenos de vitrales rotos. Desperté empapado en sudor. Un canto litúrgico desconocido resonaba en mi mente. La cama estaba salpicada de polvo, como si hubiera dormido sobre tierra húmeda. Volví al cementerio. La tumba de Diego lucía intacta, la cruz de hierro recién pintada, pero al acercarme, noté una sombra proyectada sobre la lápida. Una figura de pie. Nadie la ocupaba. Retrocedí. Tropecé con una jardinera. Al volver la vista, la sombra ya no estaba. Pero las flores, que horas antes estaban frescas, estaban marchitas, como si hubieran sufrido el sol más implacable. Días después, llegó la partida de defunción. Falla cardíaca. Pero una nota añadía: pigmentación ceniza en mucosas. No corresponde al tiempo de muerte. La misma tonalidad que vi en el rostro del sacerdote. Empecé a temer que no era un impostor cualquiera, que formaba parte de algo más vasto. Rebuscando en archivos viejos, encontré lo impensable. 3 funerales previos, en distintos municipios, reportaban lo mismo. Un sacerdote sin nombre, un cuerpo alterado. Nadie habló,
Las notas de prensa lo tachaban de superstición. Una madrugada, mientras revisaba recortes, el monitor titiló. La habitación se llenó de una luz violácea. El frío entumeció mis dedos. La pantalla mostró una fotografía. La capilla, vacía, sin ataúd. El sacerdote al centro, mirando a cámara, misal abierto. Sus ojos eran dos manchas sin reflejo. Cerré el equipo. Sangré por la nariz. Tardó minutos en detenerse. Decidí buscar ayuda fuera de lo lógico. Contacté a una historiadora de arte sacro en Uruapan. Le conté solo una parte. Ella habló de curas expulsados siglos atrás. Hombres que robaban a los muertos. Algunos fueron linchados y enterrados en secreto. Sin absolución. Sin descanso. Según ciertas leyendas, sus cuerpos quedaron atrapados en una función inversa. Vagan por funerales, asegurando que nadie más descanse. Me recomendó quemar cualquier objeto que hubiera tocado al falso oficiante, junto con tierra de la tumba. Recordé las marcas de humedad. Con ayuda del administrador, exhumamos el ataúd. La madera aún mostraba las manchas. Cortamos esa parte. La quemamos con un rosario de Diego. El humo ascendió lento. El olor era asqueroso. Grasa quemada y metal oxidado. Esa noche no soñé, pero desperté con las uñas llenas de barro fresco. La sábana mostraba huellas de pasos. Alguien había caminado desde la puerta hasta mi cama. En el techo, la pintura se había descascarado formando la silueta de una sotana flotante. Una semana después, la lápida de Diego se partió en dos. Un rayo golpeó la cruz, pero ninguna otra tumba resultó afectada. El ataúd estaba vacío, sin rastro de robo. El administrador renunció. Dejó Michoacán. Yo vivo ahora en un cuarto alquilado en Querétaro, lejos de cementerios conocidos. Pero a veces, por las noches, los pasillos retumban con pasos lentos. Dicen que es la madera vieja. Yo sé que no. He sellado rendijas con cinta. He pegado estampas de santos, aunque nunca fui religioso. Pero el olor a cera consumida y lluvia rancia sigue regresando. Comprendí que no basta con quemar la leña tocada. La presencia busca otra ancla, otro duelo que profanar, otro canto que interrumpir. Si alguna vez velas a alguien querido y un sacerdote desconocido llega, con la sotana húmeda y las manos cenizas, sal de ahí. No dejes que abra el misal, porque cuando lo hace, la muerte deja de ser el final y se convierte en una grieta, una que no se cierra nunca. Jamás olvidaré el instante preciso en que mi corazón se detuvo por primera vez. Sin un disparo, sin un terremoto, sin fiebre o enfermedad alguna. Fue una fracción de segundo, casi imperceptible, en la que el flash de la cámara iluminó por completo la capilla humilde de San Jacinto, Veracruz. Esa luz blanca, artificial y fría, cruzó la penumbra como un relámpago mudo, sin trueno ni advertencia, devorando cada rincón del velatorio. Durante ese breve destello, quedó flotando un sabor metálico en el aire, como si todos hubiéramos mordido al mismo tiempo las pilas oxidadas del viejo aparato fotográfico. Desde el cristal empañado del ataúd, el rostro inerte de Mateo parecía absorber aquella ráfaga con un apetito inhumano, como si la electricidad, en lugar de iluminar, hubiera tocado un nervio secreto bajo su piel sin vida, como si su carne recordara. Toda mi familia estaba reunida alrededor del féretro. Mi madre apretaba un rosario entre los dedos temblorosos, cada cuenta un ancla contra el miedo. Mi tía Clara sostenía a su hija pequeña dormida sobre el hombro, protegiéndola incluso del aire. Mi tío Eliseo se apoyaba en un bastón improvisado con ramas secas, y yo, Sergio, me mantenía en cuclillas al frente, forzando una sonrisa para el retrato funerario. Nadie imaginaba que aquel disparo de luz marcaría la primera grieta de una pesadilla que aún hoy, años después, no logro sellar del todo. El rollo fue revelado 2 días más tarde en la única tienda con laboratorio análogo, a 40 minutos en coche, en una carretera olvidada por los mapas. El dueño, Arcadio, un hombre de voz ronca y ojos siempre húmedos,
Me hizo pasar al cuarto oscuro. Todavía colgaban tiras húmedas bajo la lámpara roja. Señaló la ampliadora con el ceño fruncido, sin mirarme del todo. En la primera copia, todos aparecíamos tal como lo recordaba, excepto por un detalle imposible. Detrás de nuestra fila familiar, entre dos nichos vacíos de la capilla, se alzaba una figura que no podía estar allí. Mateo. Sonreía, con los labios tensos, congelados en una mueca imposible. Sus párpados estaban abiertos, demasiado abiertos, con ese brillo infantil que solía mostrar durante la Navidad, antes de que todo terminara. Su cuerpo mostraba una ligera torsión, como si acabara de incorporarse desde el ataúd para pedir un lugar en la foto. Arcadio me miró con espanto, aunque intentaba ocultarlo tras su gesto profesional. Ninguno de los dos dijo palabra. Tomé la copia con manos heladas, pagué en silencio y salí con el estómago convertido en un nudo imposible de desatar. Pensé que se trataba de un error de exposición, un reflejo fortuito, un juego de lentes sucios. Pero esa noche, en la casa de mi abuela donde nos hospedábamos para el duelo, el silencio del pueblo se sentía denso, como si estuviera a punto de estallar. El viento golpeaba los postigos, dejando pasar la fragancia agria de las coronas marchitas. Subí a mi cuarto. Mi madre dormía con el rosario aún entre los dedos. Yo, en cambio, no pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, la sonrisa congelada de Mateo se imponía en mi mente, como una diapositiva iluminada desde dentro del cráneo. Al amanecer, mis tíos discutían con el sacerdote. El sepulturero había hallado la tumba de Mateo con la losa corrida hacia un lado, como si algo o alguien la hubiese empujado desde dentro. El sacerdote atribuyó el incidente a vándalos nocturnos, pero mi tío Eliseo, con el cigarro temblando entre los labios, negó con la cabeza. Nadie se atrevió a mirar dentro. Contrataron a 2 campesinos para volver a sellar la tumba y colocar varias rocas encima. Yo me ofrecí a ayudar, movido por una urgencia que no sabía si era miedo o redención. Mientras arrastrábamos piedras, sentí un crujido leve bajo mis botas, como el chasquido seco de un cartílago viejo. Fingí no haberlo oído. Nadie más pareció notarlo. Aquella tarde intenté destruir la fotografía. La rompí en fragmentos mínimos y los arrojé al brasero, donde hervían granos de café. El papel no ardió al instante. Se curvó, se retorció, desprendiendo un olor químico que desplazó al aroma familiar del hogar. Mientras las llamas devoraban los fragmentos, la sonrisa de Mateo parecía flotar en la llamarada. Bajé la mirada, apoyé las palmas en el borde metálico del brasero y apreté con fuerza. La marca semicircular permaneció en mis manos toda la noche. La abuela propuso rezar el rosario frente al retrato de Mateo, colgado en la sala. Nadie quiso quedarse solo. Nos agrupamos como si estuviéramos a la intemperie. El retrato era otro, tomado semanas antes, en un cumpleaños. Allí Mateo parecía tranquilo, sin aquella sonrisa que ya me perseguía. Mientras pasábamos las cuentas, noté un reflejo leve en el vidrio del cuadro, un destello apenas visible. El marco se movió unos milímetros y el polvo cayó al suelo. Nadie más lo notó. El rezo siguió, monótono, hipnótico. El aire se volvió espeso, húmedo, como si algo invisible se posara sobre nosotros. Esa madrugada desperté empapado en sudor. Escuché un ruido en el patio. Bajé sin prender luces. Mis pies descalzos crujían en cada tabla. En el patio, bajo la luz de la luna creciente, vi a alguien arrodillado frente al aljibe. Llevaba la camisa blanca que Mateo vestía el día que murió, electrocutado al reparar un poste. La prenda estaba limpia, casi recién planchada. Un temblor me paralizó, pero di un paso. La figura giró la cabeza con lentitud. No vi un rostro, solo la idea de un rostro. Parpadeé. La silueta se deshizo como niebla al amanecer. Al día siguiente, las piedras de la tumba aparecieron dispersas. Se colocó vigilancia. 2 hombres se turnaron en el cementerio, pero al tercer día renunciaron sin dar explicaciones. Uno tenía la camisa rasgada y un corte en la mejilla. No quiso contar qué vio. Decidí consultar a un profesor de fotografía forense. Viajé a la capital con el negativo. Arcadio lo había guardado,
en secreto. Tal vez presentía algo. El profesor amplió la imagen. Mateo estaba allí otra vez, más nítido, y alrededor de sus ojos, pequeñas fracturas, como si las órbitas hubieran sido abiertas desde dentro. Dijo que aquello no podía captarse en una sola exposición, que era imposible. Volví a San Jacinto de noche. Todo el pueblo estaba a oscuras, solo la capilla, iluminada. Dentro mi tía Clara sostenía la foto recompuesta con cinta. La había encontrado sobre la almohada de mi madre, intacta, sin quemaduras. La sonrisa de Mateo, más amplia, más viva. Esa noche, la abuela murió de un infarto. Durante el velorio, colocaron esa foto sobre la mesa. Alguien tropezó. El cristal se astilló sobre el rostro de Mateo, como una telaraña. Sus ojos seguían a quien se acercara. A medianoche la puerta se cerró de golpe. Nadie la tocó. Las velas parpadearon. Golpes en la pared. 3, pausa, 3. Era el patrón con que Mateo llamaba al llegar. Tomé la fotografía y la pisé con fuerza. Se resistió, como si tuviera huesos. El silencio volvió, pero el malestar no. El viento entró, levantó pétalos, cera. Entre todo, cayó una camisa blanca, húmeda, como recién lavada. Enterramos a la abuela. Entre el cortejo vi a un niño, piel pálida, un carrete fotográfico entre los dedos. Desapareció al doblar la esquina. Al abrir el féretro para el último adiós, la foto estaba ahí, intacta. La sonrisa de Mateo, más intensa, como si cada muerte la alimentara. Esa madrugada fui al cementerio. Llevé gasolina, un encendedor. El ataúd estaba vacío, solo la ropa funeraria, doblada con esmero. Encendí el fuego, las llamas subieron, entre el humo, una sonrisa. Volví. En la cocina estaba la cámara de Arcadio. El carrete seguía dentro. Lo tiré al fregadero, pero la cinta se desenrolló sola. Mateo, siempre detrás, siempre más cerca. Hoy escribo desde un cuarto de hotel. He huido, pero sé que la imagen ya no vive en papel. Vive en la luz, en el aire, en los reflejos. Cada espejo, cada pantalla apagada, es una amenaza. Mañana me iré más lejos, tal vez donde no haya electricidad. Pero si encuentras una foto con un joven de camisa blanca, no preguntes quién es, porque si lo reconoces, en ese instante, él también te verá. Y no hay forma de apagar esa última sonrisa. Jamás imaginé que el olor a flores marchitas pudiera fundirse con el aroma metálico de la muerte repentina. Pero aquella tarde de mayo de 2002 lo aprendí por las malas. El velorio de mi primo Dante iba a ser un acto sobrio, casi protocolario, un infarto fulminante a los 39 años. Nada que el protocolo de condolencias, café tibio y murmullos resignados no pudiera manejar. Pero bastaron 60 minutos para que la funeraria Eterna Luz, en San Luis Potosí, se convirtiera en un foco de pánico contenido. 3 parientes se desplomaron, sin aviso, uno tras otro, como si una presencia invisible hubiera pulsado sus yugulares para interrumpirles la vida. Allí quedó todo. Un ataúd barnizado en el centro, coronas ladeadas por el peso del moño y 4 cuerpos nuevos acomodados en semicírculo. Nadie se atrevía a moverlos. Me llamo Iván Gutiérrez. Tenía 30 años y 2 certezas ese día: que el corazón puede fallar antes de tiempo y que las tragedias familiares no tienen límite. El aire dentro de la capilla era tan denso que respirar parecía una concesión del cuerpo. A mi izquierda, mi tía Melina se sostenía del pasamanos, con el rostro encendido. A mi derecha, mi primo Elías parecía una estatua, la frente sudando miedo puro. Al fondo, la silueta encorvada de la tía Aurora rompía la penumbra. Su cabello blanco, enmarañado, su mirada perdida en los vitrales. Sobre los hombros, una manta chillona. Murmuraba algo sobre una maldición ancestral. Decía que la tierra pedía un tributo. Nadie le prestó atención. Era tarde para supersticiones. O eso nos decíamos para no entrar en pánico. La primera muerte ocurrió justo después de que el maestro de ceremonias
colocó el primer arreglo floral junto al ataúd. Mi tío Norberto, hombre alto, serio, con marcapasos recién colocado, se acercó para acomodar el retrato del difunto. Alzó la mano derecha y cayó al suelo sin emitir sonido. El golpe seco de su cuerpo contra el mármol hizo que todos nos sobresaltáramos. Pensamos en un desmayo, en la presión, pero el médico que estaba presente, amigo de la familia, confirmó que no había pulso. El marcapasos seguía activo, pero el cuerpo había dicho basta. Cuando intentábamos calmar a los niños, la segunda muerte se anunció de forma grotesca. Mi prima Lidia, embarazada de 7 meses, tomó un vaso de agua con la calma de quien contiene el llanto. Apenas lo llevó a la boca, quedó inmóvil. El vaso cayó al suelo. Su cabeza se echó hacia atrás, como si le hubieran cortado un hilo invisible. Cayó sobre la alfombra, con las pupilas fijas y una mueca extraña, una sonrisa triste. El caos se desató. Llamaron a emergencias. Pero antes de que llegaran, el tercero cayó. Mi sobrino político Ariel, de apenas 25 años, se encontraba arrodillado encendiendo una vela. Se arqueó de pronto, se llevó la mano al pecho y quedó inmóvil. No hubo convulsión, solo un alto abrupto. 3 muertes en menos de 40 minutos. Ningún reporte médico querría afirmar eso. Las sirenas iluminaron la avenida. Muchos huyeron al patio para respirar aire no viciado. Dentro, quedábamos solo 5. Yo, la tía Aurora, el embalsamador puliendo los candelabros, el maestro de ceremonias pálido y el administrador balbuceando por teléfono lo ocurrido. Y claro, el cuerpo de Dante en su ataúd, ajeno al desastre. Aurora se me acercó con pasos cortos. En una mano traía un escapulario viejo, en la otra un frasco de vidrio lleno de tierra oscura. Su voz era un susurro cortante. Dijo que esa tierra venía del panteón de los Requena, una rama vieja de la familia, enterrada hace un siglo tras una disputa feroz. Sobre esos huesos, dijo, cayó una consigna. Cada velorio familiar traería otro funeral. Contó que ya había ocurrido antes. En 1951, 2 primos murieron con un día de diferencia. En los 70, un abuelo cayó en plena misa fúnebre. Aurora, testigo de todo, comenzó a recolectar esa tierra para entender su hambre. Me pareció una locura, pero la cantidad de muertos me ablandó. Tomé el frasco, lo abrí, olí su contenido, humedad y óxido. Sentí una presión leve en las sienes. El embalsamador, quitándose los guantes, confesó que el cuerpo de Dante había exudado un líquido extraño durante el traslado. Dudaba que fuera solo formaldehído. Quiso revisar el cuerpo. Al abrir el ataúd, notamos manchas violáceas en el cuello. No olían a muerte, olían a clavos viejos. Intentamos limpiar, pero la piel desprendió un vapor invisible que nos hizo náusea. El embalsamador dijo no haber visto algo así jamás. Cerramos la caja. Los paramédicos declararon los 3 decesos, y la policía sugirió suspender la ceremonia. Hablaron de intoxicación, fuga de gas, veneno. Revisaron todo. Aire, café, agua, pan, nada. Yo seguía en la oficina contigua, respondiendo preguntas, cuando escuché un golpe sordo. Corrí. Aurora estaba de rodillas, el frasco roto, la tierra esparcida como un círculo. Repetía que la semilla no se sacia. El maestro de ceremonias no se atrevía a cruzar la línea de tierra. La ayudé a incorporarse. Sentí un temblor en los pies, un zumbido que me atravesó el cráneo. Aurora murmuró que la tierra estaba viva, que escuchaba a los muertos hambrientos. Entonces la lámpara estalló y solo quedaron las velas. En la penumbra, el barniz del ataúd parecía moverse. El administrador propuso mover el cuerpo al depósito, pero nadie quería tocarlo. Las vetas de la madera parecían raíces buscando salida. Decidí adelantar el entierro. Llamaron a un sacerdote de urgencia. Yo debía acompañar el traslado al cementerio municipal. La caravana arrancó a las 2 de la mañana, escoltada por una patrulla. Dentro del coche fúnebre, el embalsamador y yo sosteníamos la tapa con cinchos. Sentí golpes leves, una vibración que subía por los pies. No dije nada. El conductor bajó el volumen de la radio. También los oía. Al llegar,
El panteonero se negó a salir. El policía apuró el trámite. Abrimos la fosa recién cavada. Un olor a neumático quemado emergió. La tierra tenía vetas rojizas. El sacerdote recitó unas frases y roció agua. Esta crepitó al tocar el ataúd, dejando burbujas. El policía tensó la mano sobre su arma. Cerramos la tumba apresuradamente. Al terminar, un chasquido retumbó. La base del ataúd se quebró. Todos escuchamos el crujido de la madera y un leve temblor sacudió la fosa. Cubrimos la tierra como pudimos. El sacerdote dejó una cruz de pino y huyó. Días después, las autopsias revelaron fallas cardíacas sin causa. Ni enfermedades, ni toxinas. Pero antes de la cremación, una enfermera vio manchas violáceas en los cuerpos, como las de Dante. Y de nuevo, un vapor leve emergiendo de los poros. El forense lo anotó como fenómeno desconocido. La prensa explotó el caso. Hablaron de rituales, pactos, crimen. Inspeccionaron la funeraria. Nada. Hasta que un perito encontró tierra filtrada bajo el piso, justo bajo el féretro. Tenía hierro, arsénico y partículas sin correspondencia con la región. El embalsamador sugirió compararla con la del frasco. Coincidían. Cuando confronté a Aurora, solo bajó la mirada. Finalmente, confesó. Cada generación, alguien deposita un poco de esa tierra en el ataúd de un familiar, sin saber cuál. La tradición nació tras la muerte del bisabuelo Clemente, un usurero cruel que enterró vivo a un deudor. La sangre, dijo, no se lava con agua bendita. Hay que esperar a que la tierra cobre su deuda completa. Han pasado 20 años. Escribo esto desde Mérida. Evito velorios, misas, aniversarios. Pero cuando muere alguien de la familia, siento un miedo que martilla el pecho. Hace 3 meses falleció una prima. El ataúd tenía manchas. Nadie más murió, hasta que su esposo cayó infartado una semana después. Estoy seguro de que el ciclo sigue. A veces despierto con olor a óxido. Encuentro huellas de tierra roja cerca de mi puerta, como si algo pasara a dejar aviso. He puesto sal, rezos, amuletos, pero la humedad persiste. El zumbido en las sienes vuelve, y sé que es solo cuestión de tiempo antes de que la tierra vuelva a reclamar. Si alguna vez te invitan a un velorio donde la familia ha enterrado a más de uno en poco tiempo, mira el suelo bajo el ataúd. Si hay olor a hierro viejo, vete, sin despedirte. Hay linajes donde la venganza se quedó atrapada en el subsuelo, y cada generación la riega con lágrimas nuevas. Esa tierra no quiere flores, prefiere corazones tibios, y cuando decide alimentarse, ni Dios, ni ciencia, ni cruces la detienen. Solo inhala y espera tu próximo latido. El verdadero terror no nace de fantasmas o monstruos, sino del sonido de alguien que ya no debería tener voz. Eso fue lo que me marcó una tarde cálida de marzo, en un cementerio seco, a las afueras de Durango. Puedo recordar perfectamente el polvo pegado al sudor, el aire caliente entre los árboles secos y el crujir metálico de las palas de los sepultureros. Cada segundo de ese día quedó grabado en mi mente como una fotografía repetida. No voy a dar mi nombre, solo diré que crecí en el norte del país. Durante el entierro de mi tía Leonor, justo cuando la tierra empezaba a cubrir el ataúd, ocurrió algo imposible. Escuchamos su voz, clara, precisa. No fue un grito, no fue un gemido. Fue una frase breve y reconocible, dicha desde el interior de la fosa. Todos nos quedamos congelados. El sacerdote apretó su libro de salmos, los sepultureros soltaron las herramientas, mi madre se cubrió la boca y mi prima mayor jaló del brazo a sus hijos, alejándolos del borde. La voz flotaba, serena pero firme, y se mezclaba con el aroma mustio de las flores que ya empezaban a marchitarse bajo el sol. La ceremonia terminó sin que nadie dijera una palabra más. Alguien ordenó cubrir el ataúd de inmediato, como si fuera algo que debíamos esconder, no honrar. Mi tía tenía 93 años. Murió dormida. El médico dijo que fue el corazón, sin dolor ni sobresaltos. 2 días después, su cuerpo parecía en paz.
Por eso escucharla ahí, bajo la tierra, fue como si la lógica se rompiera en 1000 pedazos. No podía ser, pero había sucedido. Volvimos a la casa familiar, una construcción antigua en el centro de la ciudad, de muros anchos y portón de hierro. Esa noche nadie quiso cocinar. El silencio era demasiado pesado, como si no nos dejara respirar. A la medianoche escuchamos el primer ruido, algo arrastrándose por el piso de ladrillo del pasillo. Mi primo Elías pensó que era un gato. Encendió las luces y revisó cada cuarto. No encontró nada, pero al regresar a la sala, me miró con esos ojos que tienen los que no quieren admitir lo que vieron. Le puso nombre a lo que no tenía explicación. Coincidencia. A las 3 de la mañana sonó el teléfono fijo, un aparato viejo, casi decorativo. Mi madre contestó. Se puso blanca, pálida como papel. Del otro lado solo se escuchaba una respiración, lenta, profunda, igualita a la de mi tía Leonor cuando dormía en su sillón después de comer. Nadie volvió a tocar el teléfono esa noche. A la mañana siguiente, el periódico local mencionó que una barda del panteón se había venido abajo, sin razón aparente. Los trabajadores dijeron que eran grietas viejas, pero los albañiles sabían que esa sección se había renovado apenas el año pasado. Entre los escombros, encontraron una maceta metálica con lavanda. Era la favorita de mi tía. Había desaparecido de su cocina el mismo día del entierro. Nadie la había llevado al cementerio. Reunimos a la familia. Necesitábamos respuestas. Ladrón, broma, casualidades. Algo tenía que tener sentido. Mientras hablábamos, me fijé en el reloj de péndulo, detenido exactamente a la hora en que el ataúd tocó el fondo de la fosa. Otro detalle que el cerebro quiso ignorar, pero la piel no lo dejó. Más tarde, fui con Elías a comprar pan. Caminábamos por una calle tranquila, llena de bugambilias. De pronto, desde la esquina contraria, avanzó un cortejo fúnebre. 4 hombres jóvenes cargaban un ataúd cubierto con tela negra. Se detuvieron frente a la panadería, como si estuvieran esperando algo. El chofer dijo que se habían perdido, que buscaban otro templo. Sin razón, el motor del carro fúnebre se apagó. Los cargadores dejaron el féretro en la banqueta. Nadie quería tocarlo otra vez. Y entonces sonaron golpes desde dentro. 3, cortos, firmes. La tapa se levantó apenas 1 milímetro y volvió a caer. Nadie habló. Nadie corrió. Solo nos alejamos, como si supiéramos que no debíamos intervenir. Esa noche, al volver a casa, el aroma a lavanda nos recibió en la entrada. La maceta que había aparecido entre los escombros del cementerio estaba ahora en medio del comedor. Impecable. No había una sola hoja fuera de lugar. La puerta había estado cerrada. Nadie entró. Nadie la colocó ahí. Alrededor de la maceta, el piso mostraba marcas circulares, como si algo la hubiera arrastrado desde la cocina. Mi madre hizo una infusión para calmarnos. Usó sobres de manzanilla, pero al servir las tazas, lo que flotaba era lavanda. El sabor era terroso, amargo, como si hubiéramos bebido del fondo de una maceta. La voz que salió del ataúd no fue un error. Era solo el primer aviso. Decidí ir al panteón. Solo, con una pala. La tierra sobre la tumba estaba húmeda, caliente, como si acabara de abrirse un horno. Cavé un poco. La madera del ataúd ya se estaba deshaciendo. Demasiado rápido. Entre los restos encontré un anillo dorado con la inicial L. Mi tía lo había usado toda su vida. Nunca se lo quitó. Ni siquiera para dormir. Volví a cubrir todo. Al salir, la caseta del guardia estaba vacía. Sobre la mesa, mi pala, limpia, como si jamás la hubiera usado. La familia huyó. 3 días después del funeral, abandonamos la casa. Pensamos que la distancia ayudaría. Fuimos a un hotel en la capital, pero nada cambió. Esa primera noche, las luces del pasillo fallaron. Desde la habitación contigua se oyó un crujido, como una tapa de ataúd cerrándose. Al prender la lámpara de buró, encontré dentro una foto de mi tía, tomada hace años, en un bautizo. Nadie sabía cómo había llegado ahí. Los golpes siguieron toda la noche, en tuberías, en paredes, en los sueños. Yo soñé con una caja abierta, en medio de un campo blanco.
Dentro, tierra, no tela. Y la voz de mi tía recitando nombres, que al despertar ya no podía recordar. Un sacerdote intentó bendecir el cuarto. El agua bendita se volvió turbia. Le quemó la mano. Salió de ahí pálido, sin decir palabra. Un santero sugirió una ofrenda. Medianoche, un gallo negro. Nadie quiso hacer el sacrificio. Las manchas de humedad empezaron a formar la silueta de mi tía, sentada. El espejo reflejaba cosas que no hacíamos, que no sentíamos. La experiencia se volvió interna, como si ya no importara dónde estábamos. Era algo que nos habitaba. Volví a ver al médico que firmó el acta de defunción. Me dijo algo extraño, que el corazón de Leonor tenía una cicatriz antigua, un infarto pasado que nadie conocía, una muerte que no la mató, pero que quizás dejó algo dormido, algo esperando. Regresamos a la casa. No quedaba dinero para más. Todo seguía igual, salvo por una cosa. Sobre la mesa del comedor estaba la tapa del ataúd, impecable, con la placa que llevaba su nombre. Duró allí 2 días, hasta que empezó a vibrar, como un celular, pero más profundo, más antiguo. Todos salimos corriendo, sin llaves, sin mochilas, sin saber a dónde ir. Desde entonces, vivo lejos. Cambié de ciudad, de nombre, de historia. Pero algunas noches, cuando todo está en silencio, el aire empieza a oler a lavanda, el suelo tiembla, y escucho ese ritmo. Golpes, pausados, constantes, como si alguien, bajo tierra, quisiera decirme algo más. Y yo solo puedo esperar a que la siguiente palabra sea para mí. Hay recuerdos que atraviesan la mente con la violencia de un clavo oxidado y permanecen allí, latiendo cada vez que la noche huele a incienso. El mío se plantó un sábado de septiembre de 1997, cuando el viento silbaba sobre las lomas secas de Santa Águeda, un caserío escondido en la Sierra de Querétaro. Yo, Elías Romero, tenía 25 años y acababa de regresar al pueblo para despedir al hombre que por generaciones había sido la conciencia del lugar, don Ezequiel Rivas. El viejo conocía cada rincón, cada pecado y cada verdad no dicha. Jamás imaginé que su velorio marcaría el límite entre el mundo que conocíamos y una grieta por donde asomaría algo que nunca debió ser despertado. El velorio se improvisó en el salón comunal, un rectángulo de adobe encalado que olía a ocote y sudor seco. En el centro descansaba un ataúd de oyamel con agarraderas de latón y un crucifijo insertado en la tapa. Las velas derretían la oscuridad y dejaban rastros de cera como nervaduras de mapas secretos. Desde la entrada hasta el féretro corría un sendero de pétalos de cempasúchil que bajo la luz parecía un río dorado. Yo, parado al final del pasillo, sentía el peso del silencio anclarme los hombros. El viento se colaba por las ventanas rotas, sacudiendo las flamas como si también rezara. Todo transcurría con la solemnidad típica de los funerales provincianos. Mujeres susurrando rosarios bajo el rebozo, hombres en silencio con la mirada en el piso, niños luchando contra el sueño. Me acerqué al ataúd con paso firme. Decían que don Ezequiel murió tranquilo en su sillón, con el rostro de quien ha hecho las paces. Tenía 92 años y nadie cuestionó la muerte. Pero al estar frente a la caja, una inquietud me recorrió la piel. Había una tensión en el aire, como si algo contenido buscara salir. Las vetas de la madera parecían formas retorcidas, garras o rostros deformes. Sacudí la cabeza para apartar esos pensamientos. Me enfoqué en los rezos. Antes de la medianoche, solo quedábamos los más cercanos. El ambiente era espeso, saturado de incienso y miedo contenido. Me apoyé en una columna de madera roída cuando escuchamos el primer golpe desde dentro del ataúd. No fue un crujido ni un gas liberado. Fue un puñetazo seco que hizo vibrar la caja. El rezo se cortó. Las velas parpadearon al ritmo de aquel latido oscuro. Otro golpe, luego otro, y luego el silencio total. Nadie se movió, nadie abrió la tapa, nadie quiso saber. Un segundo estruendo llegó con un temblor mínimo, como si algo se agitara adentro.
Sentí el impulso de destaparlo, pero mis rodillas no respondieron. Alguien salió corriendo, la puerta se abrió con violencia y el aire apagó 2 velas. El sacristán intentó clavar un crucifijo en la tapa, pero retrocedió cuando el ataúd golpeó otra vez, esta vez con furia. La madera se arqueó hacia arriba, aunque milagrosamente no se abrió. Y entonces, las campanas sonaron solas. Repicaron como si el pueblo entero fuera llamado al abismo. Un trozo del techo se vino abajo. La gente huyó. Solo quedamos 4. Mi primo Oscar, la hija menor del difunto, Amalia, el sacristán y yo. Nadie habló. Nadie se movió. La caja siguió temblando esporádicamente, como si respirara. Al amanecer, el silencio reinó. Nadie abrió el ataúd. Se renovaron las velas. Se ventiló el salón. Y todos fingimos que nada ocurrió. Pero el rumor ya viajaba por Santa Águeda. Don Ezequiel no se quiere ir. A las 4 de la tarde se realizó el entierro. 6 hombres cargaron el ataúd jurando no soltarlo, aunque se abriera el suelo. Al bajarlo a la fosa, la tierra crujió como si protestara. La cruz fue plantada, y un leve temblor sacudió el panteón. Me quedé en el pueblo varias semanas. Pensé que todo había acabado. Me equivoqué. 3 días después, una niña desapareció regresando de la escuela. La encontraron al amanecer, sentada sobre la tumba de don Ezequiel. No hablaba. Tenía los ojos fijos y las manos aferradas a un fragmento roto de la tapa del ataúd. Los adultos callaron el hallazgo. En los días siguientes, el maíz se pudría de un día a otro. Gallinas aparecían muertas. Las paredes mostraban grietas nuevas como si una garra invisible las recorriera. Una mañana, la cruz de la tumba apareció tumbada. El ataúd había subido unos centímetros. Lo enterramos otra vez. Pero a la noche siguiente, la tierra volvió a moverse. Recordé que mi madre contaba cómo don Ezequiel había cerrado una mina de amatista tras un derrumbe que mató a 7 obreros. Jamás indemnizó a sus familias. Tal vez esos golpes eran una deuda que la muerte no borró. Oscar y yo decidimos exhumarlo y quemarlo. Era una medida desesperada. Esperamos a la medianoche, con palas y una lámpara de gas. La tierra cedió con facilidad malsana. La tapa estaba agrietada, las bisagras reventadas. El ataúd estaba vacío. Solo quedaban astillas impregnadas de un hedor nauseabundo. Pero no fue eso lo peor. En la tierra había huellas que se alejaban hacia el monte. Huellas largas, como dedos afilados. No iban al pueblo, iban a la mina. Seguimos las marcas. La maleza se cerraba tras de nosotros. Al llegar, la entrada de la mina era un boquete cubierto de zarzas. El suelo tenía un hueco reciente. Entramos. Las lámparas temblaban. El túnel nos llevó a una cámara amplia. En el centro, 7 cascos mineros dispuestos en círculo, con palas oxidadas al lado. No había huesos, no había tela, solo polvo ritual. Dentro de un casco, hallé un trozo de madera tallada con la letra R. Ismael me detuvo antes de tirarlo. Arriba se oyó un golpe. Otro más. La montaña respiraba madera. Huimos. Afuera, el cielo giraba como un torbellino de ceniza. El viento aullaba. Los golpes retumbaban en toda la sierra. Al llegar al pueblo, había caos. Animales desbocados. Campanas sonando sin campaneros. Casas vibrando. En la plaza, el sacristán golpeaba la puerta del templo hasta sangrar. Cada sacudida de su cuerpo generaba un eco que parecía nacer del centro del mundo. Y entonces, la tierra se partió. Desde una grieta emergió una figura de polvo, ceniza y memoria, la silueta inconfundible de don Ezequiel. No era cuerpo ni alma, era el eco del rencor. Levantó un brazo y apuntó a la iglesia. Las campanas cayeron. El último golpe se sintió en la garganta de todos. Luego, el silencio absoluto. La figura se desmoronó en polvo, pero los golpes no cesaron. Han pasado 28 años. Vivo ahora lejos, en un rincón olvidado de Guanajuato. No regresé jamás. En Santa Águeda dicen que cada septiembre, cuando brota el cempasúchil, los golpes regresan desde la sierra. Nadie entierra a nadie sin abrir el ataúd primero. Y yo sigo temblando cada vez que un ruido seco golpea una pared.
Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.